Bienvenidos a su programa de Finanzas para Todos. Como siempre vamos a intentar interesarles con temas diversos. Solemos ser variados últimamente. Intentamos, ¿verdad? Noticias de actualidad. Miguel, Javier. Sí, hola, muy buenas. Muy buenas. Y vamos a empezar con un tema que creo que puede suscitar interés. ¿Quién hereda si fallece un tío soltero? Y lo hago porque la verdad es que me llegan muchas preguntas sobre las herencias y reconociendo que no soy ningún experto, me esfuerzo por enterarme y explicarlo aquí pues sin tecnicismos para que lo entienda cualquiera. Y esta es una pregunta que ya me han hecho en varias ocasiones. ¿Quién hereda si fallece un tío soltero? Y si yo lo he entendido, lo puede entender cualquiera. ¿No? La verdad es que en las herencias lo normal es que pasen de padres a hijos, que a su vez lo pasen a sus hijos, y así sucesivamente. Pero son frecuentes los casos en que esto no sucede así. Hoy vamos a ver un caso de una persona soltera o viuda que muere sin tener hijos, ni padres vivos, pero lo que sí tiene son hermanos o sobrinos. Lo vamos a llamar la herencia del tío soltero. Para empezar, el caso fácil. El tío soltero ha hecho testamento. La verdad es que en este caso no hay duda, no hay herederos forzosos y el tío puede dejarle su herencia a quien quiera. Todo a sus hermanos, nada a sus hermanos, a unos sí, a otros no, dejárselo todo a la persona que lo cuida o a la Cruz Roja. Pero si se lo ha dejado a sus hermanos, está claro que es lo que diga el testamento, aunque puede ocurrir que uno de esos hermanos haya muerto. ¿Qué sucede entonces? Pues que su parte de la herencia pasa a los hijos, es decir, a los nietos del tío soltero, salvo que el testamento, por supuesto, diga lo contrario. Pero ¿qué sucede si esta persona no ha hecho testamento? Pues si el tío soltero no ha hecho testamento, toda la herencia pasa a sus hermanos a partes iguales. Y aquí se dan algunas circunstancias, la verdad, ya muy diferentes. Heredan los hermanos, pero uno de esos hermanos ha muerto. ¿Qué sucede? Pues si los otros viven, la parte de ese fallecido va a sus nietos, es decir, a los hijos de esa persona fallecida, la parte del hermano fallecido. Salvo que ese hermano muerto no tenga hijos, entonces su parte va al resto de los hermanos vivos. Y si todos los hermanos han muerto, ¿qué ocurre? Pues si no queda ninguno vivo, ninguno del tío soltero, pero quedan sobrinos, la herencia va a los sobrinos, pero ya a partes iguales. Es indiferente que uno de los hermanos haya tenido 3 hijos que haya tenido uno, porque van a partes iguales. Como sé que hablando de esto puede ser un tanto confuso, voy a colgar un esquema en mi página web y en el Facebook, bueno, en sebastianmonura.com y en el Facebook. Para quien esté interesado, seguro que así se va a enterar perfectamente. Y ahora ya por curiosidad, si a ese tío soltero no le quedan ni hermanos ni sobrinos vivos, ¿quién hereda? Pues la verdad es que esto ya es rizar el rizo. Si el tío soltero muere sin dejar testamento, no quedan hermanos, no quedan sobrinos, no quedan padres vivos, la línea sucesoria se va a los tíos del soltero, o sea, a los hermanos de sus padres. Y si estos tíos del tío soltero tampoco viven, pues a los primos carnales del tío soltero. Y si tampoco viven, pues a sus hijos. Y en el caso ya más extremo, si ninguno vive, pues van al heredero universal, al Estado. Para finalizar, pero no menos importante, los impuestos. Hablar de los impuestos. Lo que se paga por esa herencia en el impuesto de sucesiones, pues la verdad, si estás en este caso, prepara la cartera porque te van a dar un disgusto. Ya se trata de un parentesco de grado 3 y los impuestos en Andalucía son mucho más altos que de padres a hijos. Y aquí ya sí se necesitan datos objetivos, pues sobre todo el patrimonio de los herederos, número de herederos, pues todo eso conviene consultarlo para cada caso porque aquí sí hay que estar bien preparado para lo que va a venir y para cumplir con Hacienda y con todos los trámites legales. Pero bueno, hemos dado un repaso a este caso frecuente del tío soltero que ya digo, me han hecho algunas preguntas algunas personas y creo que por lo menos en la cuestión general se puede entender perfectamente. Creo. La verdad es que eres valiente, Sebastián, porque la herencia es un tema muy complejo. Muy complejo. En España es muy complejo. Y reconociendo que... Y si te equivocas y encima tienes que pagar impuestos, pues ya verás. Ya vamos listos. Y además reconociendo, porque el otro día una discusión al respecto de este tema sobre
varios aspectos de las herencias. Uno, primero, que en Cataluña no se aplica lo que acabamos de decir, no hay los 3/3 de legítimas, sino otra distribución. Un sistema distinto. Y algunas personas se plantean el hecho de empadronarse o de irse a Cataluña, pues para evitar algunos casos que puedan sucederse, ¿no? Que puede ocurrir. Y sobre todo hay una corriente muy generalizada sobre el tema de actualizar la cuestión de las herencias. La legislación es muy antigua, no sé exactamente de cuando es muy antigua, y hoy en día se dan casos distintos a los que sucedían cuando se creó toda esta legislación. Y en algunas comunidades autónomas prevalecen los fueros. Sí, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado. Yo cuando me pasan algunas, no se me ocurre contestarla a voto pronto. No, porque las posibilidades de que me equivoque son... Porque a mí me hicieron preguntas de, bueno, ¿y de qué depende, qué legislación se aplica? ¿La de donde tienes los bienes, la de donde resides, eso hay que ir con pies de plomo, claro. Porque cada circunstancia es totalmente muy diferente. Y conviene estar muy bien y informado. Sobre todo averiguar las deudas que tiene el que se ha muerto sin familia. Por ejemplo, otra pregunta... Que a lo mejor se ha muerto ya porque no podía más. Otra pregunta que me hicieron hace poco... Bueno, ¿cómo desheredo a un hijo? Tienes que tener motivo. Tal y como están las circunstancias, es complicado, motivo. Que los jueces son cada vez más sensibles a ese tema, pero al final la persona con un ruido de, mira, tienes que tener motivos suficientes. Mira, lo que voy a hacer es gastármelo. Y así consigo. Quitamos el problema. Consigo quitarme el problema. Me quito de problema, sí. En fin, pero asesórense, porque aquí merece la pena. Es muy complicado. Merece la pena, y más tarde o más temprano nos va a llegar un caso de herencia. Sí. Yo tengo varios de esos y me cuesta trabajo. Porque es muy complicado, y sobre todo cuando a lo mejor es familia de otro sitio y eso. Y es el tema por el que se pelean las familias. Claro, y sobre todo, lógicamente no te puedes equivocar porque los impuestos son importantes dependiendo del sitio, ¿no? Sí. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Yo voy a hablar de temas puntuales que están apareciendo últimamente y se están dando sentencias del Tribunal Supremo. Es necesario acreditar la convivencia para disfrutar del permiso familiar de hospitalización. Ya sabéis que ahora los convenios tienen unos días de permiso y tal y cual. Entonces el empresario te suele pedir el certificado como que tal y tal, como que es pariente tuyo, que tal y tal. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice que no hace falta, no tiene obligación de presentarlo al empresario. Es decir, que normalmente este tipo de permisos lo solicitan los cónyuges, parejas de hecho o parientes, y hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Normalmente quien cuida a los familiares que están ingresados son las mujeres. Normalmente, ¿Entiendes lo que te digo? Y entonces ese tema. Lo que pasa que sí, son, aparte de este tipo de personas, son otro tipo de personas que la están cuidando, lo que sea, sí tienes que demostrar el lazo o por qué, exactamente, o por qué la está cuidando. Este tipo, hasta el segundo grado de continuidad, no tiene obligación el empresario de pedírtelo. Bueno, el teletrabajo. Estamos viviendo una situación residual del COVID. Hay mucha gente que sigue en su casa porque al empresario le interesa y tal, y están en esa situación. Entonces, hay que dejar claro que la gente que esté trabajando en su casa con un puesto de teletrabajo, los gastos que sean derivados del teletrabajo los tiene que pagar la empresa. Es decir, que son de obligado cumplimiento y tienen que evaluar el puesto de trabajo donde esté en su casa por si cualquier postura o cualquier accidente de trabajo pudiera generar. Exactamente. Yo hago hincapié en este tema porque las sanciones más importantes que está poniendo la Inspección de Trabajo, y me circunscribo a Jaén, son de accidentes de trabajo que no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿Qué pasa? Que ya el tema de la publicidad, de lo que hay que hacer cada empresario, de los servicios que tiene que contratar, no sé qué, no sé cuánto, eso ya ha expirado y ya está todo en función. Y claro, ¿qué pasa?
que como si la inspección no ve el accidente no lo ve nadie, pero lo que se pone en el parte de accidente, que va directamente a la inspección de trabajo, es lo que se tiene en cuenta. Es decir, que si te equivocas a hacer el parte de accidente, eso es lo que queda de constancia. Y ellos funcionan. Tipo, que estaba haciendo esto, a la hora que está haciendo, si está en el convenio y todo eso, y están dando sanciones muy importantes. Y el recargo, yo estoy viendo situaciones de 80 y de 90.000 euros. Es una broma. Es decir, que eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿no? Y además que la inspección de trabajo no ganan ni una. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que sí, que el servicio de prevención fulanico es más barato, que no te obliga a hacer la analítica, no te obliga a hacer reconocimiento médico, pero eso son ahorrarte 30 euros y poder tener un problema muy importante. Es decir, que el responsable de recursos humanos de tu empresa, si ya bien la asesoría o lo que sea, tienen que ser gente que no gaste miseria, sino que se cumpla la normativa. Es decir, que el teletrabajo funciona así. Hay mucha gente que se ha quedado allí porque le ha interesado. Si un trabajador que por el COVID está trabajando en su casa quiere seguir con su puesto de trabajo, ya que el COVID ha desaparecido, el empresario no puede decirle no categóricamente. Tiene que negociar con él. Y a ver las posibilidades, los pros y los contras. Es decir, que si un trabajador que ya está trabajando en su casa necesita seguir por conciliación familiar, el empresario categóricamente no puede negarse en absoluto. Tienen que llegar a un acuerdo. Están condenados a llegar a un acuerdo. Eso es lo último que hay en teletrabajo. Y fundamentalmente en prevención de riesgos laborales. Otra cosa, sindicatos están siempre en tela de juicio. Comité de empresa, que si están comiendo gambas, que no, el colesterol, nos preocupa el colesterol de esta, pero los sindicatos no podemos olvidar que han conseguido que los convenios colectivos tengamos unas ventajas que con el convenio colectivo, que con el Estatuto de los Trabajadores no se alcanzaba. Es decir, que la mejoría en los convenios colectivos se las debemos a los sindicatos. Tienen una leyenda, pero bueno, también es que los andaluces le sacamos bromas a todo, ¿no? Pero los sindicatos hay que agradecerles el trabajo que han hecho y están haciendo. ¿Qué pasa? Los accidentes de trabajo que tiene un enlace sindical con motivo de su puesto de trabajo como sindical, si va a alguna asamblea, si va a lo que sea, son accidentes de trabajo. Es decir, aunque no se hagan en la empresa, no estén en la empresa cuando tenga el accidente de trabajo, si va para una asamblea, para cualquier ayuda al ministerio, que sea, eso se considera de trabajo. Y si está en una asamblea, en una reunión, y de ir a su casa tiene un accidente de trabajo, se le va a considerar también accidente in itinere. Después de los sindicatos, de los trabajadores que forman parte del comité de empresa de los sindicatos, ha aparecido la nueva figura, que es el delegado de prevención, que aunque no tiene funciones sindicalistas, también está exento de estar en el trabajo porque tiene que visitar, ver cursos de formación. En caso de accidente de trabajo tiene los mismos privilegios que los sindicalistas. Es decir, que el delegado de prevención ya tiene los mismos, y lo mismo si está con motivo de hacer alguna visita o lo que sea, tiene un accidente yendo a su casa o viniendo de su casa, también se le considera accidente de trabajo. Es decir, que los delegados de prevención ya han pasado a tomar parte de esta situación. Otra cosa, el control empresarial de los permisos retribuidos por asistencia médica privada. Es decir, que dice, mire usted que es que yo voy al médico que lo pago yo, privado. Y el médico, ¿y por qué va? ¿Y por qué no va de la Seguridad Social? ¿Y a qué hora es? ¿Y por qué no puedes pedir consulta en horas de no trabajo? No. Cada médico tiene su forma de trabajar y da la hora de consulta cuando él viene. Entonces, tú lo único que puedes presentarle, si tú quieres o si te obligan ya, es
la cita del médico. Ni tienes que decir por qué ha ido al médico, ni te tiene que dar un informe el médico, ni nada más que la cita, que me imagino ya te la hacen por internet, le hacen una foto y está. Es decir, que ya el trabajador puede ir al médico que le dé la gana y solo el empresario ¿Y con la cita? Solamente le puede pedir la cita. No puede ir que le dé un informe ni nada, que antes pedían un informe. Es decir, que eso ya con la protección de datos ha quedado resuelto. Y bueno, eso ya está una sentencia del Tribunal Supremo, que ya no hay opción. No hay opción. No hay duda de cómo hay que operar. Efectivamente. Yo solamente lo que comentabas de la mala prensa esta que están teniendo los sindicatos, yo lo veo que es un sindicatos que le gastan broma. Injusto, un descrédito injusto, porque parece que alguien tiene interés en cargarse a los representantes de los trabajadores con todas las cosas que hagan mal, pero la verdad son los representantes de los trabajadores los que han conseguido, que tienen en su haber todas o muchísimas de las ventajas. Pero es porque es que además tiene los trabajadores. El estatuto de los trabajadores, el estatuto de los trabajadores ha tenido muy pocas reformas, pero ¿sabes por qué? Porque los sindicatos en cada convenio han ido cogiendo. Es decir, que tú, cuando te pones enfermo, la Seguridad Social te paga el 75% y la empresa te paga como si estuvieras trabajando. Eso lo han conseguido los sindicatos. Tú estás cobrando lo mismo cuando estás enfermo que sin estar enfermo. Entonces, el 25% que te paga la empresa y que cotiza por ti a la Seguridad Social la empresa, pues eso lo han conseguido los sindicatos. Es decir, que bueno, que las bromas aparte, pero el trabajo que han hecho los sindicatos hasta ahora es un trabajo muy... Y haciendo. Muy bien. Bueno, Javier, pues por mi parte, es que voy a abordar un tema que huele a declaración de la renta, ¿verdad? Bueno, ya estamos. Sí, pero voy a coger la parte que no pica. Bueno, como son muchas, no quiero enumerarlas porque tardo en enumerarlas 2 minutos. Se trata de analizarlas un poco y tener cuidado con ellas. De las deducciones autonómicas para la próxima declaración de la renta del ejercicio 2025 que presentamos ahora en 2026. Bien, la primera, por la propia calificación de la Agencia Estatal de Hacienda, la inversión en vivienda habitual. Para que la inversión habitual tenga la consideración de protegida y personas jóvenes, se establece una deducción del 6% de las cantidades satisfechas tanto en la adquisición como en la rehabilitación. Ahora veremos qué condiciones. ¿Esta es nueva? No, no es nueva. No, es que no es nueva, es por enumerarla. Sí. Por enumerarla. Vamos, hay algunas que sí, pero en fin, que tienen sus detalles y son tantas que mejor lo hablo en 2 o 3 programas, ¿vale? Como decía, el 6% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir como vivienda habitual. La segunda vivienda no es vivienda habitual, es segunda. Requisitos específicos para la aplicación de esta deducción. Tiene que tener la calificación de protegida, de conformidad con la normativa de la Comunidad Autonómica de Andalucía, o que el adquirente sea menor de 35 años. En el caso de que exista tributación conjunta, porque quien adquiere la vivienda es un matrimonio, el detalle, la obligación para beneficiarse de esto, de ser menor de 35 años, puede cumplirla cualquiera de los cónyuges, en tributación conjunta, repito. Ahora, otro requisito, que la suma de la base imponible, tanto la general como la del ahorro, no supere de 25.000 euros en el caso de tributación individual o 30.000 euros en el caso de tributación conjunta. ¿Cuál es la base máxima de deducción? Pues, como siempre en estos casos, te puedes deducir de una base
de hasta 9.040 euros año, y ahí se contempla el dinero pagado, incluyendo pues préstamos y sus intereses o los gastos que puedan llevar aparejados la constitución de esa hipoteca. Como digo, la base máxima sobre la que se aplica el 6 es de 9.040 euros. Ahora, ¿qué se considera rehabilitación? Porque hemos hablado de la adquisición. Rehabilitación. La rehabilitación que debe de cumplir una serie de requisitos. Uno, que se trate de actuaciones subvencionadas por la propia Junta de Andalucía o por el Plan Estatal de la Vivienda 2022-2025, que actualmente sigue vigente, o que el coste total de la rehabilitación, no operaciones de estética, rehabilitación, exceda del 25% del valor del precio de adquisición de la casa. También sería considerado como rehabilitación susceptible de ser deducible en el 6%. Bien, otra deducción, por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual. Esta existía así, prácticamente tal y como está. Eso fue el año pasado, ¿no? Sí, el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de la vivienda que se presume habitual por parte del contribuyente. ¿Qué importes tiene máxima esa reducción? El importe máximo es de 1.200 euros anuales con carácter general, y si se tiene una discapacidad superior al 33%, el importe máximo son 1.500 euros. ¿De acuerdo? Requisitos y otras condiciones para la aplicación de esa reducción, la del alquiler. Pues que se sea menor de 35 años de edad o mayor de 65. Entre medias, no hay derecho a esta deducción. Las víctimas del terrorismo, que están beneficiadas en no las suficientes cosas, pero o violencia de género, violencia doméstica, también tienen derecho a este tipo de deducción. Y por otra parte, que la suma de las bases imponibles, esto tiene cierta lógica, a mí me parece que son bajas, pero es una apreciación personal, que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere los 20, igual que en el caso anterior, los 25.000 euros en tributación individual y 30.000 euros en tributación conjunta, que repito, a mí me parece bajo para incentivar los alquileres, por ejemplo. Hay gente que se queda, pues como hablaba el otro día respecto de los módulos, que por 100 euros te cuestan salvajadas de dinero. Esto está ahí en ese barrio. Por poco siempre. Que por poco siempre. Te fastidia mucho más. Bueno, claro. Es poco lo que te pasa, pero es mucho lo que te repercute. Lo que te repercute, efectivamente. Y ya en próximas semanas hablaré de. No, pero es muy interesante porque todas estas deducciones autonómicas son bastante desconocidas. Son muy desconocidas. Y hay ocasiones bastante en que la gente deja de solicitarlas y pierde un dinero. Ahora cuando el próximo día hable de las de educación, pues son muy interesantes. ¿Qué sucede? Sigue siendo una apreciación personal, creo que se quedan cortas. En otras comunidades, habiendo las mismas, son más extensas, más beneficiosas para el contribuyente. Y bueno, hay alguna comunidad autónoma que es la leche. La comunidad autónoma valenciana tiene una salvajada de deducción. De ayuda. Muchas. Un poco, y además con cosas que animan a la inversión privada, porque estamos hablando de personas físicas, el IRPF, no de sociedades, que bien mirado, bien podrían hacer algo también. Que están hechos con criterio. Claro. Quiero potenciar, no sé, los gimnasios.
meter una deducción. Es que están de moda ahora. Además que En la están de Avenida moda. Madrid hay 7. Y tienes que pedir número, como cuando va al médico. Como dice, Sí, hay sí, gente sí. para todo, ¿eh? Sí, sí, Hay sí. gente para todo. Sí. Y es una lástima mujer que, por que no ha ido ejemplo, nunca. la educación física no esté comprendida. Si es que es interesante, es muy importante. No lo sé, asociaciones de fútbol, de Gastos caza, médicos. de pesca, gastos médicos, los seguros del hogar, los seguros del coche. Es que hay mucho para poder potenciar. Que digo que es una opinión o personal una mía. idea que yo siempre he tenido desde hace mucho tiempo de nuestros pueblos, el problema de la gentrificación de las ciudades, de los Claro, pueblos, así es. buscar la solución mediante impuestos. Quiero que se consuma menos vehículos, menos combustible, esto, lo otro. Bueno, aparte de una legión por ahí que alguna vez lo hemos tratado de coches eléctricos, híbridos, compra de bicicleta. ¿Compra de bicicleta? Sí. No Ayuda. lo sé, la primera se me ocurrió. Estamos porque dando ideas. El patinete no me ¿Quién veo quiere yo en un recogerla? patinete. Arreglamos el país así. Bueno, a ver, No, hombre, que es tenemos interesante, claro. tiene el político encargado, la administración Claro. encargada tiene que escuchar a los ciudadanos. Y Se aquí, trata una- de eso. Una voz tan autorizada como pero cualquiera. que eso no hay que ser muy lumbrera, que te vas a dar una vuelta por los países de Europa. Yo cuando estuve en Alemania, en todas las puertas de la casa había sitios para amarrar 5 o 6 bicicletas. Que eso no es nuevo, vamos. No es nuevo, no nos inventamos nada nuevo. Nada nuevo. Bueno, pues Tomamos quedan todavía. Dicho quedan ideas. queda más, veremos mucho Se más. preparen, que Hemos, se hemos preparen. empezado. Prepárense, Hemos empezado, señores. esto nos queda recogido. Esto no termina aquí. Les emplazamos para el entonces próximo para día. continuar con Venga, este Hasta el un próximo abrazo y día. Hasta pronto. Entonces. Adiós.